Sí, Señor Dios y Padre Celestial, alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque nos permites en esta hora acercarnos para aprender, para saber, para conocerte un poco mejor. Abre nuestro entendimiento y, Señor eterno, que en verdad las escrituras se puedan abrir delante de nuestros ojos como lo hiciste con tus discípulos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy, precisamente para aprender un poco más acerca de nuestro Dios, para saber un poquitito más acerca de Él, para que sea su eterno poder y su deidad, como lo dice la Escritura, los que se rebelen, se manifiesten sobre nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama el engaño de limitar a Dios, el engaño de limitar a Dios. Tenemos nuestro pasaje eje que es Lucas 1:37 que dice, porque nada hay imposible para Dios. Y me encanta este pasaje porque el contexto de esta afirmación me parece perfecto para lo que vamos a aprender el día de hoy. Un ángel, el ángel Gabriel, se le aparece a María, una jovencita de 15 años, para anunciarle que no solamente estaría embarazada, sino que, en primer lugar, estaría embarazada de un niño. El niño que llevaría en sus vientres sería un varón, a eso es a lo que me estoy refiriendo. En segundo lugar, ese niño no era cualquier niño, sino el mismo Dios que se haría como uno de nosotros, es decir, el Dios hombre, ¿verdad? En tercer lugar, decirle que tendría que ponerle por nombre Jesús, Salvador. Y en cuarto lugar, que todo esto sucedería por el poder del Espíritu Santo que actuaría en ella. ¡Qué historia! ¿No lo cree? Entendemos por qué los turcos han hecho de las historias bíblicas telenovelas. María todavía no se casa con José, su prometido, y ya está embarazada y sigue siendo virgen. Y quien la embaraza no es otro sino Dios. Pero en este mensaje, no solo el ángel le habla sobre ella, sino que también le habla sobre su parienta Elizabeth, en otras traducciones llamada Isabel, quien a pesar de ser ya grande, ya una mujer vieja, ya había concebido y se encontraba en el 6º mes de su embarazo. La que había sido estéril dejó de serlo por el poder de Dios. Y le dice, porque nada hay imposible para Dios. Guarda esta expresión en tu mente y en tu corazón. ¿Qué pasó? Bueno, nada extraño a lo que tenía que pasar. Pasaron las 40 semanas del embarazo de María y nació el niño, tal y como el ángel les había anunciado a María en persona, a José en un sueño. Lo llevaron al templo al 8º día para circuncidarlo y darle nombre, y le llamaron Jesús. Después la Biblia no nos dice nada hasta que a los 13 años Jesús se encuentra en una de las fiestas en el templo hablando con los escribas y maestros de la ley. Pasaje en el que lo pierden y después de 3 angustiantes días de búsqueda le encuentran y se va con ellos. La Biblia solamente nos dice que Lucas capítulo 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y no volvemos, de verdad no volvemos a saber de él hasta que un día aparece en el río Jordán, donde Juan, su primo hijo de Elizabeth, de esa Isabel, estaba predicando y bautizando para arrepentimiento. Fue entonces que Jesús baja a las aguas para ser bautizado, y Juan, para testimonio, ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, y escucha la voz del cielo que le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que Dios marcó el comienzo del ministerio del Señor Jesús en la tierra, donde después de hacer un ayuno de 40 días y haber sido tentado por el diablo, estuvo predicando el evangelio del reino de los cielos, enseñando y sanando de toda enfermedad a los enfermos y liberando a los endemoniados. Un ministerio que duró 3 y medio años, donde en ese tiempo recorrió todo Israel. Pero la pregunta que quizás tendríamos que hacernos es, ¿qué hizo, qué dijo, qué enseñó, que provocó que lo mataran
crucificándola. Porque obviamente conocemos la historia del Señor Jesús, su historia de vida, su historia ministerial y cómo es que termina su ministerio, colgado en una cruz. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que enseñó que provocó que lo mataran? Veamos el juicio que se le hizo. ¿De qué se le acusó? Esto nos podría dar muchísima luz. Lucas capítulo 22, verso 66 nos dice: cuando amaneció, los líderes del pueblo, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se reunieron y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron: dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les contestó: si les dijera que sí, ustedes no me creerían. Si les hiciera una pregunta, ustedes no me contestarían. Pero de ahora en adelante yo, el Hijo del Hombre, tendré el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Entonces todos le preguntaron: ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús les dijo: ustedes mismos lo han dicho. Ellos dijeron: ya no necesitamos más testigos. Recordemos que habían presentado testigos que atestiguaban mintiendo acerca de que había hablado en contra del templo y en contra de la ley de Moisés. Y dice: nosotros lo hemos oído de sus propios labios. ¿De qué se le acusó entonces? ¿Cuál fue la razón, el motivo que lo llevó a la cruz del Calvario? Se le acusó de ser el Hijo de Dios. Pero eso era verdad. Por eso el juicio era injusto, porque realmente él estaba afirmando algo que verdaderamente era. Realmente era el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Su enseñanza, sus milagros, sus sanidades, su presencia daban testimonio de quién era él. Incluso, en alguna ocasión, discutiendo con estos religiosos, el Señor les dijo, hablando precisamente de estas cosas, de sus milagros, de sus sanidades, de su enseñanza. Les dijo lo siguiente, Juan capítulo 10, verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Es decir, si no estoy haciendo las obras de Dios, no me crean. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, no me creas por lo que ves, por mi humanidad. No me creas porque mi humanidad y mi apariencia es débil. Créeme por las obras que yo hago. ¿Qué decían las obras milagrosas de Jesús? Que era el Mesías, que era el Cristo, que era el Hijo de Dios, que era el Dios hombre. Pero ¿por qué no le creyeron? ¿Qué impidió que los religiosos pudieran ver en Jesús al Cristo? Juan 7:26 dice: pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Uno de los primeros impedimentos que nosotros miramos es que ellos creían saber de dónde venía el Cristo. Y según ellos, nadie debería saberlo. Juan 7:48 nos dice: ¿acaso han creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Cuál era el verdadero problema? Las ideas preconcebidas. Ellos creían que un profeta jamás podría venir de Galilea y que el Cristo, cuando viniera, nadie sabría de dónde es. Es decir, el verdadero problema era la manera en que interpretaban las Escrituras, que los llevó a no creer que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué les impidió ver que en verdad Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La manera en que limitaron a Dios a través de sus ideas. La manera en que limitaron a Dios a través de sus doctrinas y no pudieron ver en Jesús al Salvador del mundo. ¿Qué es lo que realmente estos religiosos pensaban de él? Es muy interesante el poder saberlo porque ellos tenían un conocimiento
muy amplio acerca de las Escrituras. ¿Sí? Muchos de ellos las conocían de memoria, de memoria. Recordemos que nosotros ahora las tenemos divididas en capítulos y en versículos, pero en aquella época no estaban divididos de esta manera. Eran libros completos que ellos tenían que memorizar. ¿Ok? Juan 10:20 dice, muchos decían, ese hombre tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Pero otros decían, nadie que tenga un demonio puede hablar así. Además, ningún demonio puede darle la vista a un ciego, después de haber hecho una sanidad efectivamente a un hombre que se encontraba ciego. Pero ¿qué es lo que pensaban de él? ¿Qué pensaban? Que estaba endemoniado y que era un loco. Ahora, aquí deseo que paremos un instante y pensemos. Deseo que paremos un instante y meditemos. Ellos, estoy hablando de los judíos, durante décadas esperaron que el Mesías apareciera, que de pronto descendiera del cielo y los librara de sus enemigos, derrotándolos a todos con el poder de su boca, y que los estableciera como la principal nación del mundo y que reinara sobre ellos, además de que gozaran de paz, salud y prosperidad sin límites. Pero, ¿cómo crees que imaginaban que debía ser ese Mesías? Quizás mucho más hermoso y mucho más impactante que un ángel. Un ser superior en todos los aspectos a lo que jamás nadie hubiera imaginado. Ahora, ¿qué es lo que veían al ver a Jesús? Un hombre sin hermosura. Lo que podían ver en Jesús era humanidad. Eso es lo que veían. Es decir, sin parecerse a un Dios, sin cumplir con ninguna de sus expectativas. Un hombre que decía ser Dios mismo. Un hombre que es verdad que hacía milagros sorprendentes y que tiene o tenía una manera de enseñar muy peculiar. Pero, ¿serías capaz de pensar que eso que ves es el Dios creador del universo? ¿El que nombra a las estrellas por nombre? ¿El que tiene el universo en la palma de su mano? ¿El Dios que solamente tiene que decir las cosas para que éstas se hagan, sucedan? ¿Compararías al Dios grande y sublime con el hombre que hace milagros? Piénsalo. Quizás efectivamente por eso Isaías nos dice en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Realmente, sin querer queriendo, estaban cumpliendo con lo escrito por el profeta. No había parecer en él ni hermosura, era sin atractivo y lo menospreciaron y no lo estimamos. Pero no seamos tan duros. Hoy en día estamos esperando como iglesia exactamente lo mismo que estos judíos esperaban. ¿Qué? Que nuestro Mesías, que nuestro Cristo, que nuestro Rey Salvador descienda de los cielos para llevarnos a casa a esas moradas eternas que nos ha ido a preparar. Esperamos que Jesús vuelva por nosotros, como lo prometió. Esperamos a que suene la final trompeta y que los muertos en Cristo resuciten primero y que después nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y que seamos tomados de en medio de este mundo para recibirlo en los cielos y nunca más volvernos a separar de él. ¿No es cierto? Primera de Tesalonicenses 4:16 nos lo dice. ¿Cuándo? El apóstol Pablo escribe: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esperamos de la misma manera que ellos esperaban que el Mesías viniera con poder y gloria para destruir a sus enemigos y ponerlos por estrado de sus pies. Que viniera él con sus legiones de ángeles y destruyéndolos
con el poder que sale de su boca. Y nosotros así lo creemos, pero así lo creemos porque así lo leemos, es decir, porque así está escrito. Esta no es una interpretación que nosotros hagamos de algunos textos que no arrojen luz o que sean lúgubres con relación a la venida del Señor Jesús. No, no, de ninguna manera. Nosotros así lo creemos, creemos que estas cosas van a ser, porque así las leemos, porque así están escritas. Te llevo con la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. ¿Qué dice? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Lo primero que nosotros notamos hasta aquí en nuestra lectura es que nos está hablando obviamente del Señor Jesucristo, porque Él es el Verbo de Dios. Y recordemos que Juan, en su capítulo 1, nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios mismo, ¿verdad? Entonces nos está hablando del Verbo de Dios, del Señor Jesucristo, pero nos dice que no viene solo, sino que viene con los ejércitos celestiales. No viene como la primera vez, sino viene con una ropa teñida en sangre y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Es decir, nos habla de un Señor Jesucristo que viene en gloria y en poder. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Por si esto no fuera suficientemente claro, nos dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores, es un término utilizado únicamente para el Señor Jesucristo. Pero hay un ángel, y ese ángel clama diciéndole a las aves que vengan porque va a haber una cena, un banquete para ellas. ¿Cuál es el banquete? Vamos a seguir viendo, verso 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Estas aves obviamente eran aves de rapiña. Verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí estamos hablando de esa guerra, de esa batalla final llamada Armagedón, en donde se reunirán la bestia, el falso profeta, y todos los reyes de la tierra que van a querer pelear en contra del Señor Jesucristo y su ejército, porque nos está hablando de esos ejércitos celestiales que lo vienen acompañando. Verso 20. Y la bestia fue apresada y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos leyendo que va a suceder y por eso lo creemos? Lo mismo que estos judíos estaban esperando que el Mesías trajera, ¿verdad? Estamos esperando que Él venga, que seamos arrebatados, que los muertos en Cristo resuciten primero, pero que Él venga para pelear en contra de todos sus enemigos con los ejércitos celestiales en poder y en gran gloria, buscando el establecer el reino en medio de este mundo, en medio de esta tierra, para que de esa manera nosotros podamos reinar juntamente con Él, podamos vivir un tiempo completamente distinto al que estamos viviendo, de completa paz, amor, prosperidad, en donde no habrá lágrima ni llanto, en donde no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad. ¿Ok? De eso nos está hablando este texto. Ahora, ¿qué pensaría si se apareciera un hombre y declarara que es el Mesías, que es el Cristo? ¿Qué diríamos de él? ¿No es cierto que lo tacharíamos de loco, endemoniado, blasfemo, falso profeta, hijo del diablo? ¿Qué cree? Pensaríamos de él lo mismo que los religiosos pensaban del Señor Jesús.
Incluso ya tuvimos un hombre que se hizo llamar el Hijo de Dios encarnado. José Luis de Jesús Miranda era su nombre, un puertorriqueño. Y después se denominó el Anticristo e hizo que sus seguidores se tatuaran el 666 en el brazo, en la mano y en la frente. Ahora, ¿qué piensa de él? ¿Qué piensa de este hombre que se hizo llamar primero Jesucristo hombre y después se hizo llamar el mismo Anticristo? Pues no estamos hablando de nadie más que de un loco, un endemoniado, un blasfemo, un falso profeta, un hijo del diablo y de Jezabel. Bueno, eso fue lo mismo que los religiosos del tiempo de Jesús pensaron de él. ¿Por qué? Porque no cumplió con sus expectativas religiosas. Porque ellos no esperaban que el Mesías fuera como lo fue el Señor. Ellos lo esperaban como vendría en su segunda venida. Y ese es el problema, ese es el engaño en el que debemos evitar el caer el día de hoy. ¿Cuál? Que lo que creemos y que no viene escrito en la Biblia nos impida ver la verdad. Nos lleve a creer una mentira. Que limitemos a Dios porque eso que creemos nos lleva a no creer que no hay imposibles para Dios. Que como los judíos que menospreciaron al Señor Jesús, no estemos conscientes del tiempo en que vivimos y que nuestras ideas, nuestras ideotas nos hagan ponerle límites a Dios. ¿No me cree? Muy bien, le voy a dar algunos ejemplos. ¿Cuántos cristianos hoy en día no creen que Dios pueda sanar a los enfermos? Sin importar la enfermedad que tengan, ni el diagnóstico que dé el médico. ¿Por qué? Porque están enfermos y por más que oran, no sanan. O porque tuvieron un familiar que murió y la oración no lo pudo impedir. Pero eso no tiene de verdad nada que ver con lo que Dios puede hacer. Tiene que ver con la voluntad de Dios, no con el poder de Dios. Para aquellos que no me conocen, bueno, yo tuve un hermano que hace un par de años falleció de cáncer. Cuando nos enteramos de su enfermedad, por supuesto que oramos, clamamos y creímos y seguimos creyendo que Dios tiene el poder para librar a cualquiera de cualquier enfermedad. Estuvimos orando por él, estuvimos clamando delante de la presencia del Señor. Él tuvo que hacer lo que todos tenemos que hacer, es decir, ir con los médicos y someterse a los tratamientos, a las operaciones. Salió muy bien de todos y cada una de ellos, pero esto nada tiene que ver con lo que Dios puede hacer, tiene que ver con la voluntad de Dios. Y el Señor decidió que era el tiempo de llevárselo. Pero esto tiene que ver con su voluntad, no con el poder de Dios. Nosotros seguimos creyendo que tenemos un Dios que puede sanar a los enfermos sin importar la enfermedad que tenga, ni el diagnóstico que dé el médico. ¿Ok? Otro ejemplo lo tenemos en los creyentes que el día de hoy no creen en el orar en lenguas. Aunque tienen conocidos, aunque tienen creyentes igual que ellos, que sí lo hacen. Incluso muchos de ellos son sus pastores. Leen en sus Biblias acerca del Pentecostés y el poder que vino sobre la vida de los discípulos para poder ser testigos efectivos del Señor. Pero ellos se aferran a creer que eso no es para ahora y tachan de falso, tachan de hereje, tachan de locura lo que tiene evidencia de que sí sucede. Incluso hay quienes dicen que es obra del diablo, dándole más poder sobrenatural al diablo que a Dios mismo con su declaración, con su afirmación. ¿Qué es lo que les impide mirar? ¿Qué es lo que les impide entender que el orar en lenguas es para ahora? Sus ideas preconcebidas. Sus ideas religiosas que les impiden mirar la verdad que viene en las Escrituras y que se está llevando hoy en día a cabo. Ahora, ¿cuántos discípulos hoy en día, hermanos, a los que les gusta estudiar, a los que les gusta escudriñar la Biblia, no conocemos que en esa exacerbada admiración a los judíos no se vuelven judio-cristianos?
Se visten como judíos, danzan como judíos, hablan como si fueran judíos, tienen rituales parecidos a los que ellos practican, se dirigen a Dios usando un lenguaje judío, como si nunca hubieran estudiado que esa fue la lucha de la iglesia primitiva en sus inicios, en el primer siglo. La iglesia luchaba en contra de los que pretendían judaizarlos, es decir, hacer de los creyentes primero judíos y después cristianos. Limitamos a Dios al creer que solamente siendo judío-cristianos seremos salvos. ¿No es cierto? Bueno, y de la misma manera podemos hablar de aquellos que creen, porque así les conviene, no porque estén convencidos por la Escritura, escúchame bien, sino porque así les conviene, que el arrebatamiento de la iglesia será al principio de la tribulación. Ellos prefieren creer que es así porque les da terror el pensar que pudieran enfrentar cualquier tipo de persecución, no porque lo hayan realmente aprendido de la Biblia. Limitan a Dios haciéndonos creer que no es capaz de darnos el mismo denuedo, la misma valentía que les dio a los discípulos del principio de la iglesia cuando fueron perseguidos por judíos y romanos. Ahora yo te pregunto, ¿dónde se encuentra el verdadero problema, el verdadero engaño? En el limitar a Dios gracias a mis limitaciones, gracias a mi poca capacidad para entender que no existe nada que Dios no pueda hacer, porque nada hay imposible para Dios. Y en positivo diríamos, porque todo es posible para Dios. ¿Qué necesito entonces hacer para no caer en dicho engaño? Bueno, el Señor Jesús le dijo al padre de un muchacho que estaba endemoniado. Fíjate muy bien Marcos capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, a el que cree, todo le es posible. Si puedes creer, a el que cree, todo le es posible. Pero esto, quiero aclarar, esto no es un permiso para creer lo que sea, no, sino que nos habla del verdaderamente creer en aquellas cosas que por la Escritura sabemos que Dios hace. Nos habla de creer en lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué creemos que Cristo vendrá por nosotros? Porque escrito está. ¿Por qué creemos que lo hará con gran poder y gran gloria? Porque escrito está. ¿Por qué creemos en el arrebatamiento de la iglesia? Porque escrito está. ¿Por qué creemos que los muertos en Cristo resucitarán primero? Porque escrito está. ¿Por qué creemos que estamos viviendo lo que el Señor llamó principio de dolores? Porque escrito está. ¿Por qué creemos que su regreso está cerca? Porque escrito está. ¿Por qué creemos que nuestro trabajo en el Señor no será en vano y nos espera una gran recompensa en su presencia? Porque escrito está. ¿Se da cuenta? Fuimos llamados sí a creer que todo le es posible a nuestro Dios, pero de acuerdo y conforme a la luz que las Escrituras nos arrojan acerca de él. No es un llamado a creer tonterías, ¿no? Y creer que porque lo creemos, Dios está obligado a hacerlo, porque si puedes creer al que cree, todo le es posible. No está hablando de eso el Señor Jesucristo. Y lo digo de esta manera porque me encontré con un grupo de personas que estaban orando para que el diablo se salvara. Porque al que cree, todo le es posible. Pero en realidad es porque está escrito que nosotros debemos creer. Y no está escrito que el diablo se salvará, al contrario. Yo te acabo de leer cómo es que el diablo, el anticristo y el falso profeta serán echados al lago de fuego y azufre para vivir una eternidad en sufrimiento eterno. Y entonces, ¿a qué nos llama el día de hoy el Señor? A creer en lo que está escrito acerca de Él. A no permitir que nuestras ideas, en verdad, a no permitir que nuestras ideas limiten su eterno poder y nos hagan dudar de su deidad. A seguir creyendo que nada hay imposible para Dios. Y que viene el día en que entenderemos aquello
que no entendemos. Viene el día en que mi Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y traerá gozo y alegría en lugar de llanto y tristeza. Ánimo. Y ahí en tu lugar, inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy a través y por medio de tu palabra. Sí, efectivamente, miramos cómo tu fidelidad es grande con aquellos que te buscamos y creemos que para ti nada hay imposible. Que eres el Dios de los imposibles, sí es verdad. Eres el Dios de los imposibles. Señor, que en nuestro creer podamos ser sabios y sensatos. Y podamos creer en todo aquello que nos dejaste escrito a través de tu palabra. Sí, yo entiendo. Yo entiendo que esto implica el que vayamos a las Escrituras y que las escudriñemos y que nos metamos en ellas a estudiarlas, que las leamos y que, Señor, las retengamos en nuestro corazón, para que ellas vayan siendo esa fuente que va generando cada vez más fe en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero, Padre, pon en nosotros ese querer como el hacer, que seamos creyentes, cristianos, verdaderamente informados en esa fuente de información que tú has dejado para nosotros, tu palabra. Dios, estamos viviendo tiempos tan peligrosos, tiempos en que la gente cree que puede elevar su espíritu a un nivel superior y de esa manera adquirir el conocimiento que se encuentra en otras atmósferas. Dios, estamos llenos de tanto charlatán, estamos rodeados de tanta falsa doctrina, de tantos hombres y mujeres que no van a la palabra, que no escudriñan las Escrituras, pero que a través de sus experiencias nos quieren compartir su mucha ignorancia. Dios, en el nombre de Jesús, permite que podamos creerte a todo lo que viene escrito en la palabra, que podamos creer en todo lo que tú nos transmites, en todo lo que tú nos enseñas a través y por medio de ella. Dios, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Solamente te recuerdo que el día de mañana nos estamos escuchando a través de nuestro estudio de Hebreos y todos los días por medio de nuestro devocional. Bendiciones.